la verdad. Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a dar en los temas varios que tiene por título Cristianos Arenosos. Y el fundamento para cristianos arenosos es Mateo 7 del 24 al 27. Creo que es conocido por muchos, casi por todos. Vamos a leerlo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén y amén. Entonces en la Reina Valera 1960 tiene por título Los dos cimientos. Y ahora vamos a ver en las traducciones qué título tiene. En la TLA dice, esos versículos que leímos ahora en la Valera, vamos a leerlos en la TLA, y allí tiene por título Dos clases de personas. Mire que en este estudio dice parábola de los dos constructores y los dos cimientos. Dos clases de personas. En la TLA, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Yo quiero que tengamos en cuenta de entrada algo. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Estas son palabras de Jesús, no son mías. Versículo 25. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Entonces mire, primero habla de que el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Después dice, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo. Ambos escucharon, pero uno hizo y el otro no hizo. En la PDT, el título es El prudente y el insensato. Entonces mire que vimos en la TLA dos clases de personas. Mire el complemento tan bueno de las traducciones. En la TLA dos clases de personas. En la PDT habla de esas dos clases de personas, el prudente y el insensato. Leemos en la PDT. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. Entonces aquí es oír y poner en práctica. Será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Recuerde que hablamos de el prudente. Ese es el hombre prudente. ¿Cuál? El que oye y pone en práctica. Versículo 25. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa y la casa se derrumbó y fue todo un desastre. Así le fue ¿a quién? Al que oye las palabras del Señor
pero no las pone en práctica. Le va mal. Y vienen los problemas como los que dice aquí de lluvias y todo esto, y se volvió arenoso. Por eso el título de Cristianos Arenosos. Es bueno identificar cuál es el prudente, cuál es el insensato, para que basado en eso nos demos cuenta cuál es el arenoso. Las palabras claves que hay en estos versículos que leímos: cualquiera, código 3956 del griego paz, habla de todo, cualquiera, cada uno, el todo, todo, quién, todos quienes, quien sea, cualquiera, quien sea, cualquier persona. Mateo 7:24, Juan 6, versículos 37 y 39, Juan 17:2, Hechos 2:21, Romanos 10:13, Romanos 14:23, Gálatas 3:10, Colosenses 3:17. Otra palabra, prudente, código 5429 del griego frónimos, y habla de sensato, sagaz o discreto, prudente, sensato, arrogante, cuerdo, capaz de razonar. Adjetivo de froneo, y entre paréntesis el código 5426 habla de pensar, tener disposición, prudente, sensato, sabio de forma práctica en las relaciones con los otros. Los versículos de esta palabra clave: Mateo 7:24, Mateo 10:16, 24:45, 25 versículos 2, 4, 8, 9, Lucas 12:42, Lucas 16:8, 1 Corintios 10:15. Otra palabra, edificó, código 3618 del griego oikodomeo, y habla de ser constructor de casas, es decir, edificador, entre paréntesis dice figurado, confirmar, construir, edificar, erigir, particularmente construir, por ejemplo, una casa. Versículos Mateo 7:24 y versículo 26, Lucas 6 versículos 48 y 49. Otra palabra, casa, código 3614 del griego oikia, y habla de específicamente residencia, abstracto entre paréntesis, pero generalmente concreto entre paréntesis, generalmente una morada literal o figurado, casa, familia, templo. Ya que ya vamos dando luces de lo que estamos hablando. Morada o templo, como edifica su morada espiritual o su templo. Descendió, código 2597 del griego katabaino, y habla de venir, bajar, bajo, caer, descender, desencadenar, venir o ir hacia abajo, descender de un lugar más alto a un lugar más bajo. Otra palabra, soplaron. El código es 4154 del griego neo, empieza en P, neo. Respirar duro, soplar sobre, como el viento o aire, ventilar, agitar, sacudir. Soplaron tiene estos versículos: Mateo 7, versículos 25 y 27, Lucas 42:55, Juan 3:8, Juan 6:18, Hechos 27:40 y Apocalipsis 7:1. Otra palabra, cayó, código 4098 del griego picto, y habla de perecer, postrar, frustrar, caer, derrumbar sobre edificios, que significa caer, caer en ruinas. Caer en ruinas. ¿Cuál caerá en ruinas, el prudente o el insensato? Mateo 7, versículo 25 y 27, Lucas 6:49, Lucas 13:4, Hebreos 11:30. Y la última palabra clave, dieron con ímpetu, código 4350 del griego proskopto, y habla de golpear a, es decir, levantarse contra, darse contra, tropezar. De modo general, golpear en contra de algo,
como inundaciones y vientos en contra de una casa. Mateo 7:27. Bueno, esta es la larga lista de las palabras claves para que las tengamos en cuenta. Ahora vamos a juntar todo para que entendamos el porqué de los cristianos arenosos. Yo coloqué aquí que me llamó la atención las hace. ¿Por qué digo me llamó la atención? Porque no figura, según la Biblia, palabra clave, no figura como palabra clave. Pero me llamó la atención y como dice en la TLA, la palabra es las hace. Y en la TLA dice, hace lo que yo digo. En la PDT, las ponga en práctica. Mire que esto le recuerda a uno lo que dice en Santiago 1, del 22 al 25. Yo creo que ustedes más o menos saben qué es lo que dice en Santiago 1, del 22 al 25. Vamos a leer. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será como el prudente. Entonces aquí nos llama no solamente, como dijo ahí, y no tan solamente oidores. Vimos que cuando leímos, cualquiera que oye y las hace, las oye y las pone en práctica. Entonces por eso me llamó la atención, va muy asociado a lo de Santiago. Y también la palabra insensato. Esta sí tiene código 3474 del griego moros. Entonces vamos a ver qué habla del insensato. Dice que es necio o simple, absurdo, de mente cerrada, simple, tonto, no penetrante, necio, que le falta entendimiento, sin discernimiento, aburrido, estúpido, cabeciduro, fatuo, ignorante, insensato. Mire lo que es la actitud del insensato, no del prudente. ¿Has dicho? Estas definiciones es como si fueran sinónimos. Entonces imagínense el antónimo de, por ejemplo, de sin discernimiento, pues obviamente con discernimiento. Sí, analizar todas las palabras en su antónimo. La cuestión es que mire la condición o la actitud de un insensato. Habla de qué, lo volvemos y lo decimos acá ya. Habla de dos clases de personas, el prudente y el insensato. Entonces mire lo que habla acerca del insensato. Entonces, ¿qué pasa con el insensato? No hace lo que el Señor dice, no pone en práctica su palabra. Importante, primero, importante, hay dos cosas que son importantes en este estudio de los cristianos arenosos. ¿Por qué? Porque el cristiano arenoso no aplica estas dos palabras. La primera, oír. Cualquiera pues que me oye estas palabras, oír. ¿Qué demanda el Señor? Oír. Y normalmente escuchar atentamente, porque muchos tienen oídos pero no oyen. En la TLA, este oír, el que escucha lo que yo enseño. En la PDT, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas. Entonces, primero, oír. Lo primero que debemos hacer es oír. El Señor destaca la importancia de oír sus palabras. Hace énfasis en escúchenme, óigame con atención lo que les voy a decir. El Señor nos dio oídos para oír. Esto está en Mateo 13:9. No se los iba a leer, pero leámoslo. Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Para qué nos dieron los oídos? Para oír. Es una cuestión lógica, pero toca desmenuzarlo así para que entiendan. B. Nos llamó a prestar mucha atención. Marcos 4:24. Vamos a ver qué dice Marcos 4:24. Les dijo también,
mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Mirad lo que oís. Presten mucha atención a lo que están oyendo. ¿Qué están oyendo? Escuchen con atención. C. ¿Cómo o de qué manera estamos oyendo? Lucas 8:18. Vamos a ver qué dice Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿De qué manera estás oyendo? Por eso, ¿cómo estás oyendo? ¿De qué manera estás oyendo? D. Oír correctamente las palabras de Dios nos llevan a confiar en Él. ¿Vio? La importancia de saber oír, de escuchar atentamente. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero hay que escuchar atentamente. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta es la manera correcta de oír. ¿Para qué? Tener la fe y para poner por obra. Entonces tenés fe y de una vez pones por obra la palabra. Según la parábola del sembrador de Mateo 13 del 3 al 9, vamos allá, Mateo 13 del 3 al 9, donde habla que el sembrador salió a sembrar. Entonces sembró y cayó junto al camino, en pedregales, y la otra cayó ¿en dónde? En espinos, ¿no? Y la última cayó en buena tierra. Y ahí donde dice el que tiene oídos que oiga. Entonces, según esta parábola, existen 4 tipos de oyentes. Acuérdense que estamos hablando del oír. 4 tipos de oyentes, demostrándose que a 3 no les aprovechó el oír. ¿Cuáles son esos 3? Al de junto al camino, al de los pedregales y al de los espinos. No les aprovechó el oír. O sea que no estaban escuchando atentamente, no tenían la disposición correcta para oír. Demostrándose que a 3 no les aprovechó el oír, solamente a 1 que dio fruto. Y ese que dio fruto habla de que dio fruto al 100, al 60 y al 30. O sea que a la mayoría no le aprovecha la bendición de oír lo que el Señor dice. O sea que el oír de ellos no iba acompañado de fe. No querían poner atención. Muchos tienen oídos y no oyen porque no han prestado atención. Importante lo que estamos estudiando y vamos a ver por qué. Oír. Lo segundo, hacer. Y las hace, dice allí en los versículos que leímos inicialmente. En la TLA, y hace lo que yo digo. En la PDT, y las ponga en práctica. O sea que se trata de oír y hacer lo que Dios diga, de oír y poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Las 2 cosas van tomadas de la mano, una no sirve, son las 2, porque mire que al que las oyó y no las puso en práctica, no las obedeció, ¿cómo le fue? Grande fue su ruina, ¿no? Ese es el cristiano arenoso, ya vamos a mirar. Lo segundo es hacer. La importancia de poner en práctica y obedecer sus palabras. Obediencia. No se trata de admirarse, como en el versículo 28, vea. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. No se trata de admirarse, o que te aplaudan, o que te digan, uff, cómo tenés un desenvolvimiento. Es que no se trata de que se fijen en todas esas cosas. Lo que se trata es de que escuchen con atención para que así logren hacer lo que Dios diga. Entonces no es admirarse, ni se trata de oír y leer solamente. ¿Por qué puse esto de oír y leer solamente? Porque yo soy uno de que leo la Biblia y la estudio. Y si no la pongo en práctica, ¿dónde está lo prudente? Lo que Jesús buscaba del Sermón del Monte, porque aquí es donde termina el Sermón del Monte en este capítulo, era que pusieran en práctica esas palabras, que las obedecieran para que demostraran ser verdaderos discípulos.
O sea que este sermón del monte es para verdaderos discípulos. ¿Y era para qué? Para que lo pusieran por obra. Por eso habla de las bienaventuranzas, de lo bendecidos que son los que escuchan y ponen por obra lo que el Señor enseña. Ahí hay unos versículos. Mateo 6:10, Mateo 7, versículos 21 y 24, Mateo 12:50, Lucas 6:46, Lucas 11:28, Juan 7:17, Romanos 2:13, Primera de Juan 3:7, para que tengamos en cuenta a esta parte de los que hacen. Entonces, importantísimo en esta enseñanza de cristianos arenosos. Ahora vamos a dar cuenta por qué es importante tanto oír como hacer. Hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, como dice en Santiago. Después de esto, Jesucristo nos muestra las dos clases de personas. Después de dar esta enseñanza, él mismo allá en el Sermón del Monte, nos habla de un hombre prudente que dice, ¿sobre qué edificó ese hombre prudente? Sobre la roca, sobre el fundamento, sobre Cristo, sobre la palabra. O sea que él edificó ¿cómo? Escuchando y poniendo en práctica. Así es que se edifica, y se edifica sobre la roca, firme, sobre el fundamento. Así es como se edifica un cristiano fuerte, el que escucha y pone por obra. Lo segundo, habla del insensato sobre la arena. Construya sobre la arena, ¿cómo le va? Haga unos cimientos nada más de arena en una construcción normal, ¿cómo le va? Sobre la arena, ¿qué fue? Escuchó, pero no puso por obra. Después vinieron, ¿qué? Los problemas. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo le fue. Entonces, así nos daremos cuenta quién es un cristiano arenoso y cuál es su reacción ante las circunstancias, problemas, adversidades o pruebas de la vida. Aquí ya vamos desmenuzando más todavía por qué le di ese título de cristianos arenosos. Yo no me voy a creer aquí el súper fuerte, mejor dicho, el que ya está listo, pero sí realmente conozco unos cristianos que ante cualquier problema o circunstancia de la vida están hecho arena. Nada más el calor que está haciendo en estos momentos. Para muchos, fatal. Se la pasan quejándose, destruidos. No, con este calor no paga ni salir. Mejor no voy a la iglesia. No, es que tengo problemas. Estoy aburrido, estoy deprimido. Quejas y quejas y quejas. No han edificado sobre el fundamento de la palabra. Ante las circunstancias de la vida, ¿qué te ha dicho Dios? Y si has tomado esa palabra para mantenerte fuerte en la roca. Vamos dándonos cuenta. Según las palabras claves, cualquiera, todo aquel, quien sea, prudente, discreto, cuerdo, capaz de razonar, pensar, sabio de forma práctica. Esto es el prudente, un sabio de forma práctica. Escucha la sabiduría de Dios y la pone en práctica. Edificó, construir, casa, una morada o templo. ¿Qué somos? Morada y templo de Dios, de su Espíritu Santo. Descendió, venir, caer, desencadenar. ¿Qué se desencadenó? Una serie de problemas que lo cogieron arenoso al insensato y soplaron, respirar duro, sacudir. Fue sacudido su vida con tribulaciones, con problemas. Cayó, perecer, postrar, derrumbar, caer en ruinas. Quedó arruinado, quedó destruido, quedó hecho nada. Dieron con ímpetu. Golpear, levantarse contra, darse contra. Se le vino todo en contra. Entonces, ¿cómo queda estos versículos que hemos estudiado según todas estas palabras claves? Está larguito la conclusión de las palabras claves. Queda así, póngale cuidado. Todo aquel, quien sea, que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo o lo pone en práctica. Entonces, ¿cuál es la clave? Todo aquel. ¿Cuál es aquel? Primero que todo, escucha lo que el Señor enseña
y hace o lo pone en práctica. Será como una persona o un hombre discreto, prudente, cuerdo, capaz de razonar, pensar, sabio de forma práctica. Este es el hombre que va a ser prudente y va a tener estas características, que construyó su morada o templo, su vida, sobre la roca o piedra firme, sobre el fundamento de la palabra que es Cristo. Entonces vino o cayó o se desencadenó fuerte lluvia, ríos crecidos y vientos duros que sacudieron y golpearon duro dicha morada. O sea, se le vinieron todos los problemas al prudente y golpearon su vida, cualquier cantidad de dificultades, esto y aquello, pero no pereció, no se derrumbó, no se diluyó como la arena, no cayó en ruinas. ¿Por qué? Porque esta persona construyó su vida sobre la roca o piedra firme que es Cristo, el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, la palabra, el Evangelio. Pero todo aquel que escucha y no hace o no pone en práctica lo que yo digo y enseño, lo que enseña Jesús, lo que enseña su palabra, ese que no lo ponga en práctica, ¿qué? Será como una persona o un hombre necio, tonto, estúpido, cabeciduro, necio, de mente cerrada. Este es el cristiano arenoso. Estas son las características del cristiano arenoso, que puede ir a la iglesia a escuchar, pero no pone en práctica. Puede ir a la iglesia a escuchar y le pasa lo de la parábola del sembrador. O esa semilla de la palabra de Dios quedó en el camino, entre espinos, entre pedregales y no en buena tierra. No cayó en buena tierra esa semilla, como los cristianos arenosos, cabeciduros, con la mente cerrada, que construyó su morada, o sea, su vida espiritual está construida sobre la arena. Ese es el cristiano arenoso, que construye su vida sobre la arena. ¿Y qué pasa? Entonces se desencadenaron fuertes lluvias, ríos crecidos y vientos duros que sacudieron y golpearon duro dicha morada y pereció. Mire que las mismas circunstancias las vivió el prudente, pero ¿qué pasó? No cayó, no se arruinó, no pereció, porque estaba construyendo sobre la roca y no sobre la arena. ¿Qué le pasó a este cabeciduro arenoso? Se derrumbó, cayó en ruinas y quedó totalmente destruida. Aquí en las palabras clave nos hemos dado cuenta quién es un prudente y quién es un insensato. Entonces, ¿qué pasa? De los dos cimientos, uno fue el arenoso y el insensato. Cuando habla de lluvias, ríos y vientos, ¿a qué se refiere? Fuertes pruebas de la vida, contratiempos, problemas, dificultades, aflicciones y toda clase de tribulaciones, porque es necesario entender que la vida son pruebas, es disciplina y una escuela de preparación. Por eso es que muchos se suicidan cuando se les viene todo esto encima. Cuando habla de su casa se refiere a la vida, el carácter y la preparación. ¿Cómo preparó su vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Sabemos que somos templo, casa o morada. Ahí lo vimos que hablaba de eso. Voy a leer estos comentarios, ya casi acabamos. Comentario Biblia Plenitud. La parábola de los constructores prudente e insensato sirve como conclusión del Sermón del Monte e ilustra la absoluta necesidad de cumplir la voluntad de Dios, esto es, con lo que Dios nos ha dicho que hagamos.
nos ha dicho, oímos y hacemos. De eso se trata. El prudente, o sea, el insensato no quiere hacer nunca, mejor dicho. El arenoso, este tema es para que deje de ser arenoso y escuche y ponga en práctica lo que Dios le dice o le enseña, o lo que Él manda, mejor dicho. Otro comentario de Wayne Part-Time Bill H. Reeves: el hombre sabio es el prudente, es el que pone en práctica estas enseñanzas. Hay muchos sabios que no son sabios. Dice Job 32:9, 1 Corintios 1:21, Romanos 1:22, Mateo 7:24. Y la B dice: la Biblia habla mucho de la sabiduría verdadera. En Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10 dice también. Proverbios 9, del 8 al 9, 2 Timoteo 3:15, Mateo 25, del 1 al 13. El punto C de este comentario dice que debemos demostrar la sabiduría en la conducta. O sea, los versículos que voy leyendo después de cada punto son los que usted tiene que leer para entender de lo que está hablando ahí. Entonces aquí dice que debemos demostrar la sabiduría en la conducta. Y tiene estos versículos: Santiago 3, del 13 al 18, Mateo 7, 24, Mateo 5, del 21 al 24, Santiago 3, del 16 al 17, Mateo 5, del 38 al 48. Y de este comentario el punto de: los sabios no tropezarán. Proverbios 4, del 10 al 13. Estos comentarios nos pueden llevar otra vez a preguntarnos: entonces, ¿cuál es el cristiano arenoso? Vamos a verlo aquí. Es la persona insensata, tonta, necia, cabecidura, que oye la palabra de Dios y lo que enseña, pero no hace lo que Dios dice. O sea, la oye, pero no la pone por obra. No la pone en práctica. Mejor dicho, no la obedece. No construye su vida sobre la roca, sobre el fundamento de Cristo y su palabra. Entonces, cuando vienen las pruebas y las dificultades, se desmorona como arena, se derrite. Yo puse por aquí, se pone gelatinoso. Se desanima, se queja, duda, murmura, se derrumba, es superficial e hipócrita, de cimiento flojo, de una profesión hueca y servicio solamente externo, apariencia. Comienza a decir: esto no es conmigo, mejor me iba cuando no era cristiano, y es inseguro. Estos no son sabios, no respetan ni obedecen a Dios, construyen su casa como casa de verano en lugares placenteros, pero sin tomar en cuenta las pruebas de la vida. Les recomiendo vuelva y lea este comentario que Dios me permitió colocar aquí, porque esto es un cristiano arenoso. Es el que más se queja, todo lo ve malo, todo lo ve difícil. Aquí pasando por un desierto, aquí atravesando este Jordán. Bien, así como cuando usted era pobre. Bien, o como muchas veces dicen, perdónenme la expresión, jodido pero contento. Mire qué contradicción, tan espiritual que se oye, tan sólido que se oye esa quejadera y todo eso. Así hay muchos, y llegan de sus trabajos y llegan vueltos nada, llegan a llorar. De hecho, hacen de todo. Lo que menos hacen es poner sus rodillas en el piso, orar y dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan para bien. Un cristiano arenoso no entiende que todo ayuda para bien. Le cuesta. Es cabeciduro, le cuesta. Job 8, del 13 al 15, Proverbios 10, 25, Lucas 9, 23. Aquí yo coloqué mi opinión. O sea, yo oigo todo y yo aporto todo lo que Dios da a través de su palabra, pero aquí me tomo pues como el atrevimiento de agregar mi opinión. Según el contexto, todo cristiano que ha entrado por la puerta estrecha, póngale cuidado porque ese es el contexto de esto que estamos hablando yo. Si usted lo lee el contexto, se va a encontrar que no es mentira. Todo cristiano que ha entrado por la puerta estrecha,
y va por el camino angosto, que no es falso, que da buen fruto, que Cristo es el amo y Señor de su vida, que hace su voluntad, que le sirve y tiene comunión con Él. Este edifica sobre la roca, es prudente y sabio, es un cimiento firme, si no, es lo contrario. Ha edificado sobre la arena, es insensato o tonto y es un cimiento flojo, débil y arenoso. Haga un cimiento con solita arena y verá cómo se le vuelve. De hecho, le viene a casa, mata a todos los que están en la casa, mejor dicho. Y en el caso de usted, como arenoso, usted es un cristiano amargado que contamina a otros y le produce jartera a otros con tanta quejadera y con lo poco espiritual que es. No tiene ningún fundamento bíblico para ninguna circunstancia. Si usted me pregunta a mí, vea, nada más aquí a mi izquierda, Isaías 41:10, yo estoy contigo, siempre te ayudaré. Entonces, cuando yo tengo situaciones, el Señor me dice, yo estoy con usted, siempre lo voy a ayudar. ¿Cuándo? Cuando Él determine, porque me puede estar probando. Si es una tentación, pues obviamente tiene que ser rápido para no caer en ella, pero Él sabrá. Entonces siempre tiene que haber fundamento, y el fundamento, mire que aquí mismo lo habla el que oye y pone en práctica. Entonces, a mí que me dice Dios también, lo tengo grandote acá arriba: respeto y obediencia. ¿Y qué demanda? Escuchar con atención. Son cosas claras. Oiga lo que puse yo aquí después de mi opinión. Por eso es que hay tantos cristianos de gelatina, flojos y arenosos, todos endebles, todos flojitos. Mejor dicho, por ahí vimos una cosa que hablaba de lo exterior. Ese es el religioso de apariencia. Y cuando viene la situación, y así arenosamente se van escurriendo de la iglesia. Esa es la verdad. Esto yo no lo hago con el ánimo de creerme más, sino que es que así hay muchos. No, hoy no voy. No, es que no. O muchas veces pasan al otro extremo del cristiano paseador. Eso es un cristiano arenoso, porque si necesita estar paseando para estar contento, para estar en paz. Yo siempre he tenido inconvenientes por esto. Yo no le estoy diciendo a nadie que no pasee. Simplemente no se trata de vivir paseando. Acuérdese que edificar sobre la roca no es edificar sobre el paseo, sino sobre la roca. Es meterse con Dios, con su palabra, escudriñarla y pedirle al mismo Dios que ponga el querer como el hacer de su buena voluntad para que esa palabra penetre, corte como espada de dos filos, nos fortalezca. Esa es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. No es para cristianos arenosos que se mueren con nada, se derriten. Mejor dicho, versículos finales. Yo espero que haya sido claro esto de cristianos arenosos, porque por eso habla de dos tipos de personas: prudente sobre la roca, insensato sobre la arena. El insensato es un tonto que no quiere entender que debe poner en práctica la escritura, pero si solamente la escucha, muchas veces por internet, por radio, si solamente la lee. Hay gente que se ha leído la Biblia un poco de veces, yo no me la he leído toda. Yo trato de que lo que Dios me permite enseñar, aprender y estudiar, trato de ponerlo en práctica yo mismo. Dios trata conmigo, tengo mis áreas donde Dios está tratando conmigo, pero si fuera arenoso, no, Señor, no, yo definitivamente no sirvo para esto. Entonces, si usted definitivamente no sirve para esto y se va, usted sería un apóstata y usted nunca fue cristiano. Ojo que yo no estoy juzgando a nadie, pongo los ejemplos, porque estos dos cimientos hablan de dos tipos de cristianos.
Ojo, analice bien el contexto. Acuérdese lo que le dije. El que entró por la puerta estrecha. Mire que el arenoso es de dudar. ¿Por dónde entró? No es falso. Y ahí habla de los falsos maestros. Allí habla muy claro de lo que es y las características. El verdadero cristiano, el que edifica sobre la roca, el Señor nunca le va a decir, nunca lo conocí, apártese de mí, hacedor de maldad. ¿Yo? O sea que lo más probable es que un arenoso se evalúe para que se dé cuenta si es o no es. Porque si cada vez que hay un problema se aleja del Señor, yo conozco gente que deja de hacer hasta el devocional. No, es que la verdad me levanté bajo de nota y me está yendo mal, estoy llevado y entonces no he tenido ganas. Lo primero que debe hacer un verdadero cristiano es hablar con Dios. Allá está el lugar secreto, ya lo está esperando el Señor para fortalecerlo en eso que le cuesta trabajo. Falta fe también, esa es otra gran verdad. Bueno, leamos los versículos finales para Mateo 7:24. Son esta mano de versículos, Dios mío bendito. Pero tomo agüita porque son bastantes. Mateo 7 del 7 al 8, Mateo 7 del 13 al 14, Mateo 5 del 3 al 12, Mateo 5 del 28 al 32, Mateo 6 del 14 al 15, del 19 al 21, Mateo 12:50, Lucas 6:46 Lucas 6:46, Lucas 6 del 47 al 49, Lucas 11:28, Juan 13:17, Juan 14, versículo 15 y del 22 al 24, Juan 15, versículo 10 y 14, Romanos 2 del 6 al 9, Gálatas 5 del 6 al 7, Gálatas 6 del 7 al 8, Santiago 1 del 21 al 27, Santiago 2 del 17 al 26, Primera de Juan 2:3, Primera de Juan 3 del 22 al 24, Primera de Juan 5 del 3 al 5, Apocalipsis 22 del 14 al 15, Job 28:28, Salmo 111:10, Salmo 119, versículos 99 y 130, Proverbios 10:8, Proverbios 14:8, Santiago 3 del 13 al 18, Primera de Corintios 3 del 10 al 11. Para Mateo 7:25 son Ezequiel 13 del 11 al 16, Malaquías 3:3, Hechos 14:22, Primera de Corintios 3 del 13 al 15, Santiago 1:12, Primera de Pedro 1:7, Mateo 16:18, Salmo 92 del 13 al 15, Salmo 125 del 1 al 2, Efesios 3:17, Colosenses 2:7, Primera de Pedro 1:5, Primera de Juan 2:19, para Mateo 7:26, Primera de Samuel 2:30, Proverbios 14:1, Jeremías 8:9, Lucas 6:49, Santiago 2:20 y para Mateo 7:27, Mateo 12 del 43 al 45, Mateo 13 del 19 al 22, Ezequiel 13 del 10 al 16, Primera de Corintios 3:13, Hebreos 10, 26 al 31, Segunda de Pedro 2 del 20 al 22. Ay, Dios mío, estos son todos los versículos finales. Entonces espero que haya entendido o que hayan entendido. Y la intención de esto no es señalar, no es que unos se crean más que otros, sino a esos gelatinosos, débiles y arenosos, pónganse las pilas, métanse con Dios, escuchen con atención, pongan por obra su palabra. ¿Usted cómo hace para hacer la voluntad de Dios?
aquí está. Tiene que leerla, tiene que escucharla y tiene que poner por obra, en práctica, obedecer a lo que Dios dice. Entonces, si usted tiene un tiempo de intimidad con Dios, Él le va a mostrar su voluntad. Él le va a hablar a diario. Y lo más seguro es que esa palabra la vaya a necesitar usted para fortalecerse en ese día. Y entonces va a ser un cristiano prudente que edificó sobre la roca, no un insensato arenoso. Espero que haya sido claro. Recuerde que ahí lo habla la palabra. Recuerde que cuando descendió la lluvia vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella vida, de acuerdo a como usted haya edificado su vida espiritual en Cristo, o sin oírlo, porque sin oírlo es sin Cristo. Entonces tenga en cuenta usted qué va a pasar. Usted va a quedar ¿qué? Hecho ruinas. Su vida espiritual va a quedar vuelta a nada. Es el tiempo de ponernos las pilas con esto. El tiempo se acaba. Necesitamos estar fuertes. El que no se fortalece normalmente es débil, es arenoso, se aparta y puede darse cuenta que nunca fue. Revisémonos. Esto me revisa a mí también y nos revisa a todos. Es para bendición, es para edificación. Ojo, mucha atención con esto. Dios les bendiga. Gracias por la atención.